Cuando los santos hombres de Dios llegaron a un claro descubrimiento de la grandeza y la excelencia de Dios, se llenaron de aborrecimiento hacia sus propias personas y se vieron empujados a la humillación. El santo Job, ante el descubrimiento de esa grandeza, experimentó un arrepentimiento tal que se retractaba de lo que llegó a pensar de Dios y se humillaba hasta el polvo y la ceniza. Si el Señor nos concede su gracia santificante y capacitante, el día de hoy veamos el tema: la excelencia de la majestad de Dios. Veamos el tema: la excelencia de la majestad de Dios. ¿Y cómo abordaremos este tema? Bueno, lo haremos en un trazo respecto de los siguientes 3 encabezados. Título del encabezado 1: la majestad de Dios. Título del encabezado 2: conocimiento oscurecido. Título del encabezado 3: conocimiento fundado en la fe. Entremos, pues, a nuestro primer encabezado, que es la majestad de Dios. Nuestro primer encabezado es la majestad de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 33:23. Lo leo de la versión en inglés. Éxodo 33:23. Y apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Releeré el pasaje escritural. Y apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Mediante este encabezado vamos a procurar evidenciar la majestad divina y la vileza humana. Pues a Moisés, aunque se le concedió una visión del reflejo de la gloria de Dios, solo se le concedió de una forma limitada. Porque recuerden, Moisés estaba preocupado porque el Señor había sentenciado que no subiría con el pueblo. Ve, porque yo no subiré con ustedes. Pero Moisés buscó al Señor. Luego el Señor llamó a Moisés y le dio instrucciones de continuar avanzando. Y Moisés rogaba que el Señor fuera con ellos. Pues le decía: si tú me dices que yo he hallado gracia delante de tus ojos, pero no quieres subir con nosotros, ¿cómo conoceremos que estás con nosotros? Y aún en ese pedimento o en esa petición, Moisés rogó al Señor mirar la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria, oraba Moisés, el siervo de Dios. Pero ¿qué le dijo la divina respuesta? La divina respuesta es que Moisés no podría ver el rostro de Dios. Es decir, Moisés no podría resistir esa gloriosa visión, pues nadie puede ver a Dios. Pero se le concedería una extraordinaria visión. Una visión superior
a la de muchos, incluso bajo el Evangelio. Es decir, Moisés oró delante del Señor y le dijo: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: verás mi gloria, pero no verás mi rostro. Noten la gloriosa e impresionante respuesta del Señor. Lo que Moisés vio es incluso superior a la visión que muchos de nosotros podemos tener de Dios. Tal vez no a la de los apóstoles, pero sí a la nuestra. ¿Por qué decimos esto? Pues para mortificar adecuadamente el pecado hemos de meditar en la excelencia de la majestad divina. ¿Por qué? ¿Qué produce en nosotros llenar nuestros pensamientos de la majestad divina? Los pensamientos de la majestad divina han de producir un adecuado sentido de nuestra propia vileza. Meditar en la majestad de Dios golpea fuertemente cualquier raíz de pecado que aún habite en el corazón. Vamos a meditar en la majestad divina para que la raíz de pecado sea fuertemente golpeada. Medita mucho en pensamientos de este tipo para humillar el orgullo de tu corazón y para mantener humilde tu alma dentro de ti. Digamos que meditar en la majestad de Dios es un asunto doble. ¿Por qué es un asunto doble? Bueno, porque por un lado es meditar en la grandeza de Dios y por otro lado, pero en el mismo sentido, es meditar en el desconocimiento que tenemos de Dios. Las siguientes afirmaciones son ejemplo de lo que queremos expresar. Dios es el creador. Y si Dios es el creador y estamos meditando en esa grandeza y majestuosidad de Dios, ¿qué tenemos nosotros por implicación de nuestra vileza? Que nosotros somos las criaturas. Dios es infinitamente superior y nosotros, como criaturas, inferiores y limitados. Dios es el Señor. Esa es su majestad. Ese es su poderío. Ese es su grandeza, ser el Señor. ¿Y qué corresponde a nuestra vileza? Que nosotros somos sus súbditos o sus vasallos. Dios es veraz. Esa es su gloria. La excelencia de su majestad. ¿Y qué corresponde a nosotros los hombres? Todo hombre mentiroso. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios habita en luz inaccesible. Esa es la excelencia de la majestad de Dios. Y la vileza de los hombres es que estamos en total oscuridad. Por esa razón nuestro desconocimiento de Dios es más grande de lo que conocemos de Él. Es como aquel sabio que expresaba su desconocimiento de las gloriosas cosas elevadas de Dios. Allí, en Proverbios 32 al 4. Su servidor lo leerá de la versión en inglés. Proverbios capítulo 30, versículos 2 al 4. Ciertamente soy más necio que cualquier hombre, y no tengo el entendimiento de un hombre. No he aprendido la sabiduría, ni tengo el conocimiento de lo santo. ¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Quién ha recogido el viento en sus puños?
¿Quién ha atado las aguas en un manto? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si es que lo sabes, hasta ahí. Pensar en el desconocimiento que tenemos de Dios también derriba el orgullo del corazón. Así como pensar en la majestuosidad y excelencia de Dios golpea el orgullo, pensar en el desconocimiento que tenemos de Dios también derriba el orgullo del corazón. Les pregunto a ustedes, de una forma en la que lo pudieran comprobar, ¿alguno de ustedes ha ido al cielo y ha regresado para que nos cuente lo que hay allí? Reconocer que nuestro desconocimiento de Dios es muy grande ha de abatir nuestros orgullos y ha de abajar nuestros espíritus. ¿Creen que eso sea bueno para los hijos de Dios? Es bueno para los hijos de Dios estar humillados y abajados. Mantengamos entonces humildes nuestras almas ante el Señor. ¿Por qué? Porque conocemos muy poco acerca de Él. El Señor reveló su nombre y los atributos más gloriosos que ha manifestado en el pacto de gracia a Moisés. Observen cómo expresa Éxodo 34, 5, 6. Su servidor lo lee de la versión en inglés. Leo Éxodo 34, 5 y 6. Y el Señor descendió en la nube, se detuvo allí con él y proclamó el nombre del Señor. 6. Y el Señor pasó ante él y proclamó: el Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad. Observen que el Señor proclamó el nombre del Señor. Se dice que es Señor, dueño, soberano, todopoderoso. Bien, hermanos, eso es impresionante porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, todavía estamos configurados a este perverso sistema. Hay diferencia en entender soberanía bajo un esquema monárquico y entender soberanía bajo un sistema liberal. Por supuesto. Ese perverso documento en donde se funda nuestra nación, la perversa Constitución de México, otorga una definición de soberanía tomada de la Revolución Francesa, que dice que, en otras palabras, no lo citaré textualmente, bajo ese esquema liberal dice: la soberanía dimana directamente del pueblo. Eso se entiende bajo el sistema liberal y es una perversión. Pero bajo el sistema monárquico, la soberanía dimana del monarca. Dios es Señor, es monarca, es soberano. No le rinde cuentas a nadie. No convoca democráticamente para tomar determinación de lo que ha de ejecutar. Por eso es soberano. Es dueño de todas las tierras. Todos los impuestos han de regresar a él. Todas las mercancías le pertenecen a él.
de Él proceden y a Él deben regresar. Y observen que dice que el Señor proclamó el nombre del Señor. Es Señor, dueño, creador, sustentador, soberano. Es Señor. Y también nos otorga los atributos como misericordioso, clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad. Y a pesar de toda esa gloriosa revelación, estos atributos no son más que la parte posterior de Dios. Esto es lo que se dice respecto de las espaldas de Dios. Precisamente en referencia a Moisés se dice que nadie ha visto jamás a Dios. Podemos hablar mucho de Dios, pero sabemos muy poco de Él. Y alguno podría objetar que la revelación a Moisés en alguna manera fue inferior a lo que hoy vemos bajo el Evangelio. Pues Moisés miraba a través de tipos, sombras y figuras. Y en cierto sentido había mayor ensombrecimiento. Sin embargo, lo que se le reveló a Moisés fue algo sumamente notable. Pues ahora Dios todo lo ha supeditado a su Hijo. Dios nos ha hablado por medio de su propio Hijo. Ahora el resplandor del Hijo es mucho más glorioso que el ensombrecimiento bajo la antigua institución de la ley. Sin embargo, todo el conocimiento que ha sido revelado aún permanece como un bajo conocimiento respecto de Dios. Pues Moisés recibió una revelación evangélica y a pesar de todo, era solo la espalda de Dios. Les reitero la cita escritural que tomamos como base para que conecten la idea. Éxodo 33, 23. Y apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. ¿Qué quiere decir la expresión la espalda de Dios? La expresión la espalda de Dios quiere decir que es un conocimiento bajo y humilde. ¿Cómo que bajo y humilde? En comparación con sus excelencias y perfecciones. Es decir, las excelencias y perfecciones de Dios exceden grandemente las revelaciones que Él ha dado de sí mismo. Las perfecciones de Dios son inmensamente más excelentes de lo que ha sido revelado y que solo vemos mediante destellos. La gloria esencial de Dios no le ha sido revelada a la criatura. Lo que a Dios le ha placido revelarnos de Él es solo algo que, mediante un reflejo, puede ser adecuado para que la criatura pueda tener una referencia de lo que es Dios. Pero eso que se ha revelado no es todo lo que es Dios, pues nadie puede sondear la sustancia divina, si es que acaso cabe esa expresión. Por esa razón, nuestro conocimiento de Dios es limitado. No es todo lo que es Dios en sí mismo. Lo que Él ha revelado, lo que sabemos de Dios por medio de su propia revelación, no es todo lo que es Dios en sí mismo. El conocimiento de Dios es eterno e infinito. El conocimiento del Dios eterno
e infinito. No puede ser conocido por las criaturas limitadas y finitas. Entonces, ¿cómo es el conocimiento que tenemos de Dios? Para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es conocimiento oscurecido. Nuestro segundo encabezado es conocimiento oscurecido. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:12. Dicen las divinas escrituras en 1 Corintios 13:12. Primera a los Corintios 13:12. Porque ahora vemos a través de un espejo, en oscuridad, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré incluso como también soy conocido. Es verdad que el conocimiento bajo el Evangelio es mucho más glorioso que bajo la ley. Y aún el velo ha sido retirado. Bajo el Evangelio se puede apreciar la gloria de nuestro Señor Jesucristo de una forma distinta que bajo la ley, ciertamente. Pero hemos de comprender en qué sentido es distinto. Pues para aquellos había un velo que les impedía ver claramente. Todo estaba escondido o oscurecido o ensombrecido en tipos, sombras y tenues figuras. Pues se dice que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. Observen cómo dice 2 Corintios 3:18. Dicen las divinas escrituras en 2 Corintios 3:18. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Hasta allí. Entonces, bajo el Evangelio, la revelación es mayor, pues el rostro ha sido descubierto, es decir, el velo ha sido quitado. Pero observen en qué forma es esa revelación. Es decir, ¿cómo es la forma en la que ahora vemos la gloria del Señor? Noten, ¿acaso dice que vemos directamente y con pleno acercamiento cara a cara la gloria del Señor? ¿Cómo dice que es la contemplación de la gloria del Señor? Noten, ¿no dice acaso como en un espejo? El término griego que corresponde a la palabra espejo significa verse reflejado. Pregunta, ¿en el espejo se puede mirar directamente esa gloria? No, ¿verdad? Es como un reflejo de gloria. Es verdad que ya no hay velo, pero ni aún bajo el Evangelio vemos directamente esa gloria. Para ver las estrellas, es un ejemplo, muchos emplean el telescopio. Y eso sería como un acercamiento lo más directo posible. Sin embargo, la Escritura no nos dice que vemos la gloria del Señor mediante un telescopio.
es decir, ni directa ni con acercamiento, sino como indirectamente, como en un espejo. Esto quiere decir que nuestro conocimiento de Dios sigue siendo solo las espaldas de Dios. Pues nos dice que nuestro conocimiento es en parte. Ya habrá tiempo de conocer cara a cara, pero ahora lo hacemos mediante un espejo, no directamente. Nuestro conocimiento de Dios, miren, sigue siendo solo las espaldas de Dios. Pues en el espejo se aprecia solo la imagen de la persona, pero no a la persona en sí. Ver directamente a alguno se hace sin espejo, cara a cara, como ustedes ven al otro frente a ustedes. Pero en el espejo solo se ve la imagen de la persona. El conocimiento de Dios y que a Él le ha placido revelar es bajo y humilde en comparación con la excelencia de la majestad divina. Si mediante la revelación general, que nos deja sin excusas de la existencia e intervención de Dios en la creación, y sumada la revelación particular de Dios que le ha placido otorgar mediante su palabra, conocemos poco. Hemos de expresar que menos podremos conocerle si intentamos buscarle en nuestros corazones. No sé si han escuchado cosas como busca dentro de ti o busca en tu interior. Bueno, eso además de ser una pérdida de tiempo, lo único que naturalmente vamos a poder encontrar en nuestros corazones es un abismo de maldad y perversidad, pero nunca a Dios. Pues Dios no se revela sin su palabra. Y a pesar de la asombrosa revelación que ha hecho de sí mismo, de forma general, en la creación y de manera particular a través de las Escrituras, nuestro conocimiento de Dios sigue siendo un conocimiento bajo. Nuestro conocimiento de Dios es bajo. Porque, ¿qué comprendemos de Dios? Muchas veces el Señor condesciende a mostrarnos lo que Él no es. ¿Para qué? Para que comprendamos solo mediante un tenue reflejo lo que Él sí es. Observen cómo lo expresa el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el poder eternal. Amén. Hasta allí. Observen, dice inmortal. Nos está expresando algo de lo que no es Dios. Pero no lo que es Dios en sí mismo. Nos está negando algo de lo que no es Dios. Pero ahí no nos está diciendo lo que sí es Dios. Está condescendiendo a decirnos para que tengamos una comprensión acercada mediante un espejo de la divinidad. Tiene inmortalidad. ¿Qué es inmortal? No solo que no muere, sino que la muerte no le puede afectar, como erróneamente afirmaba Nietzsche. Luego nos dice algo positivo y dice que habita. Pero inmediatamente que nos dice que habita, luego lo contrasta con otra cosa que no está al alcance y dice inaccesible.
La luz divina es tal que ninguna criatura puede acercarse a ella. No se le ve. ¿Por qué no se le ve? ¿Porque no puede ser visto? No, sino porque no podríamos soportar su visión. No es tanto una cuestión de permisión. No es que no se les deja ver, no, no es eso. Es una cuestión de capacidad que no podríamos soportar. ¿Por qué? Porque las criaturas no fuimos creadas para soportar la visión de la majestad divina. No aguantaríamos el peso de tal gloria. Y nos reitera que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y luego nos expresa lo que es más digno de su honra. Pero ese conocimiento nos dice que es como en un espejo. Entonces, nuestras palabras, nociones y conceptos con respecto de Dios son muy limitadas. Y esto ha de llevarnos al reconocimiento de nuestra vileza. Pues aquel sabio de Proverbios decía que no tenía conocimiento del santo. ¿Y acaso nosotros pretenderemos que si tenemos tal conocimiento profundo de Dios? Porque, ¿qué sabemos de Dios? Si no podemos saber lo que es el sol en sí mismo, si aquí en la tierra, hermanos, no podemos ser expuestos directamente a sus rayos, ¿podremos ser expuestos directamente a la gloria divina? Si ni siquiera, hermanos, podemos investigar las profundidades del mar, ¿cómo podremos conocer las profundidades de la sabiduría divina? Se dice que a lo largo de los siglos, con todas las exploraciones y embarcaciones, y ahora con toda la tecnología de los submarinos, ni siquiera se ha explorado el 5% del mar. Hermanos, ¿qué hay allá abajo? Si no podemos sondear esos abismos, menos los grandes y profundos pensamientos divinos. ¿Qué sabemos de Dios como Dios en la plenitud de su ser? Díganme, ¿qué es la omnipotencia de Dios? No les estoy preguntando la raíz etimológica, ni espero de ustedes un concepto o una definición, sino ¿en qué consiste la sustancia de la omnipotencia de Dios como esencia del ser divino? No nos es dado a nosotros saberlo. No nos ha sido revelado. Y no es un tema a descubrir, sino que es un misterio para humillar nuestras almas pecadoras. ¿Podremos conocer la esencia de la omnipotencia o de la eternidad de la majestad divina? O, díganme, ¿qué es la infinitud de la divinidad? ¿O qué es la profundidad de Dios? ¿Algún hombre puede declarar suficientemente lo que no ha visto? Nuestro conocimiento de Dios no es más que solo la parte posterior de la eternidad y su infinitud. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: lo que vislumbramos no es más que la parte posterior de la eternidad y la infinitud. ¿Qué puedo decir de la Trinidad o de la subsistencia de personas distintas de la misma esencia individual? Un misterio que muchos niegan porque nadie comprende. Un misterio en el que cada letra es misteriosa. ¿Quién puede declarar la generación del Hijo, la procesión del Espíritu o la diferencia entre uno y otro? Pero no voy a entrar en más detalles. Esa distancia infinita e inconcebible
que hay entre Él y ustedes nos mantiene en la oscuridad en cuanto a cualquier visión de su rostro o comprensión clara de sus perfecciones. Le conocemos más por lo que hace que por lo que Él es, más por el bien que nos hace que por su bondad esencial. Y qué pequeña parte de Él, como dice Job, se descubre así. Termina la cita. Pero, ¿por qué conocemos así a Dios? Porque la forma en que al Señor le ha placido darnos su conocimiento es por la fe. No hay posibilidad de acceder al conocimiento de Dios sino solo por la fe. Muchos negarán que este es el medio de Dios para darse a conocer. Pero por ahora no es nuestra tarea hablar sobre aquellos que viven sin Dios en el mundo. Eso pudiera ser materia de otro tema. Pero es solo por la fe que conocemos a Dios y aún por la fe podemos saber poco de Dios. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? Para procurar responder ese aspecto, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es conocimiento fundado en la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, las divinas escrituras nos dicen en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que viene a Dios crea que Él es y que es recompensador de los que lo buscan diligentemente hasta allí. Nuestro conocimiento de Dios y su recompensa es creer. La base de nuestra obediencia o de nuestro acercamiento a Dios es por la fe. ¿Por qué razón el conocimiento y acercamiento a Dios es por la fe? Bueno, esto es así porque no tenemos ninguna idea, imagen o especie expresa de aquello en lo que creemos. En otras palabras, no tenemos ni idea de lo que creemos. Espero no me malinterpreten. Es como aquella reina de Sabá que nos menciona la escritura, a la que le contaron acerca del reino de Salomón. Y le dijeron, mira, en el reino de Salomón existen estas edificaciones y este templo y estos sabios y esta es la grandeza de Salomón. Y dice que ella vino con presentes delante de Salomón. Y cuando Salomón la recibió, ella le dijo, no me habían dicho ni la mitad de lo que eres tú y tu reino. Es decir, ella no tenía ni idea de esa grandeza. Así nosotros, cuando pensamos en el conocimiento de Dios y en Dios mismo, no tenemos ni idea de lo que es Dios. Nos decía el pastor puritano, que es la Trinidad, ¿qué es la generación eterna del Hijo o qué es la procesión del Espíritu Santo? No tenemos ni idea. Al Señor le ha placido que nuestro acercamiento a Él sea por la fe. ¿Por qué razón el conocimiento y acercamiento a Dios es por la fe? Decíamos que no tenemos ninguna idea, imagen o especie expresa de aquello en lo que creemos. Y reiteramos, no tenemos ni idea de lo que creemos. ¿Y por qué les decía que no me malinterpretaran?
Pues afirmamos que el fundamento dogmático de Dios son las divinas escrituras. El conocimiento fundamental de Dios es la revelación de las sagradas escrituras. Eso es lo que se conoce como epistemología, ¿se acuerdan? La epistemología es el fundamento de algún conocimiento. En este caso, el fundamento del conocimiento de Dios son las escrituras divinamente inspiradas. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino que no tenemos ni idea de la esencia del ser divino. Porque ¿cuál es nuestro mayor argumento y fundamento con respecto de nuestro conocimiento de Dios? Nuestro mayor argumento y fundamento respecto del conocimiento de Dios es la fe. Pues observen que en ese sentido sí tenemos asentimiento o convicción de las cosas que no vemos. Pues en ese sentido aplica como dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Que creemos las cosas que no vemos. Todo creyente ha recibido aprobación de Dios por la fe. Todo aquel que se acerca a Dios es recibido y aprobado por fe. Les pregunto, ¿cómo es que creemos en la existencia de Dios? ¿Cómo es que entendemos que cosas como el tiempo vinieron a su manifestación? Por la fe. Lo creemos por la fe. Es por la fe que creemos y practicamos religión. Porque ¿cuántos de ustedes han visto a aquel que los amó? Ninguno de nosotros lo ha visto. Pero somos sostenidos por la fe. Pues por fe andamos y no por vista. ¿Cómo es que creemos en Dios? Creemos por el testimonio divino. No porque podamos demostrar lo que creemos. Es decir, nuestro creer está fundado en la autoridad divina. ¿Qué significa que estamos fundados en la autoridad divina? Que presuponemos la existencia de Dios. Creemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Creemos que Dios escribió la obra de la ley en nuestras conciencias. Creemos que Él ha inspirado su palabra y la ha preservado. Creemos que interviene activamente en la creación y se relaciona con sus criaturas como un ser personal. No creemos porque tengamos una foto del cielo. ¿O cuántos tienen una foto del cielo, hermanos? No tenemos una imagen impresa de lo que hay allá. No contamos con una película o un video del momento de cuando Dios creó el universo. Tampoco tenemos la tinta con la cual Dios escribió la obra de la ley en nuestros corazones. Y sin embargo estamos fundados en la fe. El pastor puritano John Owen nos ayuda con las siguientes expresiones al respecto. Cito: por eso, nuestra fe, como se ha observado anteriormente, se llama ver en forma oscura, como en un espejo. Todo lo que sabemos de esta manera y todo lo que sabemos de Dios lo sabemos de esta manera. Es bajo, oscuro y confuso. Termina la cita. Alguno podría objetar: el desconocimiento de Dios aplica únicamente para los incrédulos. Ellos no han sido iluminados por la luz del Evangelio. Ellos permanecen en total oscuridad y tinieblas. Mientras que nosotros hemos sido iluminados. El velo ha sido retirado y ahora contemplamos con el rostro descubierto la gloria del Señor. Pero, ¿cuál es el fin del conocimiento divino?
¿no es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? ¿Han glorificado a Dios con el conocimiento que tienen de Él? ¿Hemos sido diligentes y obedientes a todo lo que hemos recibido del conocimiento de Dios? ¿Has obedecido todo lo que has escuchado respecto del Evangelio? ¿Has aprovechado todas las oportunidades para glorificar a Dios? ¿Has amado perfectamente y sin reservas a Dios y a su Santo Hijo Jesucristo? Observen, solo amamos y servimos a Dios en cierta medida. Claro, porque se nos dio una medida de fe. Esa medida puede ir creciendo por grados, según seamos santificados. Pero en relación de esa medida, ya no podemos amar o servir más. Noten que es nuestra falta de capacidad. Esto es así debido a nuestra limitada capacidad. Todos los animales, al cumplir su diseño, glorifican a Dios. Y esa es su capacidad. No se les pide que razonen. La capacidad angélica es superior a la nuestra. Pero con todo, su capacidad de conocimiento también es limitada. La capacidad humana es muy inferior a la de los seres angélicos. ¿Y cómo podemos esperar conocer la excelencia de la majestad divina en nuestra limitada capacidad? Con todo, hemos de reconocer que nunca fuimos transformados completamente a la imagen de ese conocimiento que hemos tenido de la majestad divina. El conocimiento que ahora se ha revelado mediante el Evangelio, claro, es mucho más glorioso en comparación con el conocimiento bajo la ley. Ahora el Hijo nos ha dado a conocer al Padre. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer la mente y la voluntad de Dios. Y todo esto es más claro que aquellas sombras bajo la antigua economía. En ese sentido, ¿cómo se diferencia el conocimiento de los creyentes y los incrédulos con respecto de Dios? El asunto es doble y tiene que ver con la materia y la manera. Meditemos brevemente en esta materia y después en la manera. Primero, en cuanto a la materia. En cuanto a la materia de la religión, los incrédulos pueden conocer exactamente lo mismo que los creyentes. Incluso hemos de decir que muchas veces los incrédulos superan a los creyentes en cuanto al conocimiento de la materia de las cosas de Dios. Un incrédulo puede saber y decir más de Dios, incluso que los creyentes. La diferencia del conocimiento no es la materia, sino la manera de conocer. En cuanto a la manera, un verdadero creyente puede conocer muy poco con respecto de Dios. Y aún muchas veces los creyentes verdaderos comprenden poco acerca de esas cosas. ¿Sí o no, hermanos? La verdad es que comprendemos bien poquito. ¿Con cuánto se quedan de toda la predicación? Con muy poco nos quedamos, hermanos. Pero el creyente no busca el concepto. El creyente no busca la noción, las nociones y las definiciones. ¿Qué busca entonces el creyente? Que el poder de Dios sea implantado en nuestros corazones y que podamos mirar las escrituras a la luz del Espíritu de Dios. Lo que un creyente verdadero busca en el conocimiento de Dios es una luz salvadora que transforme nuestras almas. Y esto es lo que por la fe nos da comunión con Dios. En ese sentido, al creyente no le interesa ser el más curioso o entremeterse en asuntos
de nociones complicadas. Esa comunión con Dios es acercarnos a Dios del que nos habla nuestro texto. Es ese acercarnos del que nos habla nuestro texto. Así los que vienen a Dios y creen que Él es, hallan recompensa. ¿Y en qué consiste esa recompensa? Dejemos que el pastor puritano John Owen nos responda. Cito: Jesucristo, por su palabra y su espíritu, revela a los corazones de todos los suyos a Dios como Padre, como Dios en alianza, como recompensador, de manera suficiente para enseñarnos a obedecerle aquí y para llevarnos a su seno, para descansar allí en el gozo de Él por toda la eternidad. Termina la cita. La recompensa del Señor para los creyentes no es algo material. La recompensa no es algo temporal. La recompensa no es algo tangible o visible, pero sí es perceptible y es sentido en la experiencia. A pesar de esta comunión, recompensa y revelación, nuestro conocimiento de Dios no es más que sus espaldas. Pues el conocimiento que aquí tenemos de Dios no tiene como objetivo descubrir todo lo que es Dios. El Evangelio no tiene como propósito revelarnos la gloria esencial de Dios. El Evangelio, entonces, tiene otro propósito. ¿Y cuál es? El Evangelio tiene como propósito brindarnos un conocimiento suficiente de Dios. ¿Para qué es ese conocimiento suficiente de Dios? Para glorificarle, adorarle, amarle, servirle y obedecerle. Y por medio de ese conocimiento, entonces, perdonar los pecados de pobres criaturas pecadoras. Ese conocimiento ha de ser suficiente para ser librados de tentación y en su conocimiento recibir santificación, consolación y capacitación. En ese sentido, los incrédulos son capaces. Los incrédulos sí pueden conocer, comprender y recibir mayor capacidad en cuanto al conocimiento, mientras que los verdaderos creyentes somos torpes, somos incapaces y lentos de corazón para recibir las cosas que se revelan en la palabra. Los verdaderos creyentes son frágiles y débiles, y por esta razón Dios nos mantiene dependientes de Él para recibir continua enseñanza y revelación. Los creyentes, bajo esta economía, no recibirán el máximo de conocimiento que se puede descubrir, aunque el camino de la revelación en el Evangelio sea claro y evidente. Los creyentes saben poco de las cosas mismas que se revelan. Pero a todo esto, ¿con qué propósito empezamos a meditar en la excelencia de la majestad divina? Con el propósito de avivar un temor santo en los verdaderos creyentes. El propósito es despertar una adecuada de la comprensión de la grandeza y la infinita distancia que nos separa de Dios, de modo que la lujuria y el pecado no prosperen. El glorioso, santo y reverencial conocimiento de la excelencia, de la majestad divina, comprendido adecuadamente, impide el florecimiento de la lujuria. A ver, ¿cómo es que si estamos en el tema de la mortificación del pecado llegamos al tema de la grandeza de Dios? Si veníamos hablando de las indicaciones y las observaciones de la mortificación, ¿cómo es que llegamos a este punto? Bueno, precisamente
nuestra octava observación o indicación de la mortificación es que podamos meditar en la excelencia de la majestad de Dios. Es decir, no nos hemos desviado de nuestras directrices de la mortificación del pecado. Cuando el alma considera la grandeza, majestad y omnipotencia de Dios, entonces está atenta a los pensamientos y comportamientos indebidos, pues el alma comienza a considerar con quién está tratando sus asuntos, y esto lleva al alma a considerar tanto la naturaleza de Dios como su propia naturaleza. Es decir, hemos de temer reverentemente lo que es Dios. Pues Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es un fuego devorador. Nuestra naturaleza es limitada para comprender y soportar una comprensión adecuada de la gloria esencial de la majestad divina. Mientras sostengamos pensamientos sublimes de la grandeza de Dios, estaremos dispuestos a mortificar pecado. Hermanos, esta fue nuestra octava indicación o dirección respecto de la mortificación del pecado. Quiere el Señor agregar su bendición. Oremos al Señor.